23º domingo del tiempo ordinario. Lectura tomada del libro de Sabiduría, capítulo 9, versículos del 13 al 19. Salmo 89. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón, versículos 9 al 10 y versículos 12 al 17. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos del 25 al 33. Gloria a ti, Señor. Caminaba con Jesús un gran gentío. Se volvió hacia ellos y les dijo: si alguno quiere venir a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, sus hermanos y hermanas, e incluso a su propia persona, no puede ser discípulo mío. El que no carga con su propia cruz para seguirme luego, no puede ser discípulo mío. Cuando uno de ustedes quiere construir una casita en el campo, no comienza por sentarse y hacer las cuentas para ver si tiene para terminar. Porque si pone los cimientos y después no puede acabar la obra, todos los que lo vean se burlarán de él, diciendo: ese hombre comenzó a edificar y no fue capaz de terminar. Y cuando un rey parte a pelear contra otro rey, ¿no se sienta antes para pensarlo bien? ¿Podrá con sus 10,000 hombres hacer frente al otro que viene contra él con 20,000? Y si no puede, envía mensajeros mientras el otro está aún lejos para llegar a un arreglo. Esto vale para ustedes. Si el que no renuncia a todo lo que tiene, no podrá ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, qué trozo del Evangelio más profundo el de este domingo. Primero comencemos con la frase: el que no cargue su cruz, el que no cargue su propia cruz, no puede ser discípulo mío. Y es que muchas veces la cruz que pensamos, especialmente el sentido que le damos a la cruz, es el sentido de dolor, de sufrimiento, de pesadez. Muchas veces nosotros pensamos que el esposo, la esposa, un hijo, una hija, un hijo enfermo, un familiar enfermo, un esposo, una esposa enferma, pensamos que los demás son nuestras cruces, cuando en realidad no es así. La cruz de nuestra vida es cada uno de nosotros y las dificultades que le toca tener que superar día a día. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, cargamos la cruz de nuestras depresiones, la cruz de nuestros dolores, de nuestras soledades? ¿Cuántos de nosotros desde niños venimos cargando una cruz por alguna situación que nos tocó vivir en nuestra infancia? Maltrato infantil, palabras hirientes, golpes y tantas otras cosas que posiblemente vivimos en nuestra época de infancia y que aún ahora no logramos superar, no porque hayamos sido nosotros los culpables, sino porque nosotros no hemos sido capaces de liberarnos de una cruz tan pesada que significa el traer arrastrando todo eso desde nuestra infancia.
Muchas veces la cruz es nuestro carácter, nuestra manera de reaccionar. ¿Cuántos de nosotros ante una situación, ante una dificultad, reaccionamos de una manera muy fuerte, muy enojada, reaccionamos llorando, reaccionamos poniéndonos nerviosos? Y así podríamos hablar de un sinfín de cruces que son parte de nuestra vida. Y por eso la invitación de Jesús no es que para seguirlo a Él tengas que andar cargando a tu esposo, porque muchas veces las esposas no van a misa porque no va su esposo, o el esposo no va a misa porque su esposa no va a misa, porque los hijos no van a misa, no va el papá, o al contrario, y así se vuelve una irresponsabilidad nuestra tener que esperar que los demás correspondan a una fe en Jesús. Y que si bien es cierto, deben de corresponder a esa fe y a ese llamado de Jesús, cada uno de nosotros en su individualidad debe de buscar la sintonía con ese Dios de amor y ese Dios de misericordia, con ese Jesucristo que nos invita a seguirle y amarle. Aquí vamos entonces a un tema más profundo. ¿Por qué? Porque yo debo de ser responsable de mi fe. Y si bien es cierto, el padre de familia está invitado a que su hijo crezca en la fe a través del bautismo y de los sacramentos, es importante reconocer que a cierta etapa de la vida son los hijos los que toman la mejor decisión para cómo van a corresponder a la fe en Dios. Ellos tendrán que cargar su propia cruz responsablemente. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, tenemos hijos que a los 13, 14, 18, 20 años dicen que no creen en Dios? Y tal vez han sido muchachos que han participado en el coro, que han sido monaguillos, que han estado en el grupo de adolescentes, en el grupo de jóvenes, han estado en catequesis por tantos años y de repente resulta que no creen en Dios. Y la mamá y el papá lloran y se lamentan que habremos hecho mal, que no le habremos enseñado. Y en realidad, queridos hermanos, no es que no le hayas enseñado bien tu fe y tu doctrina. Lo que pasa es que cada uno de nosotros a cierta edad debe de volverse responsable de la fe que posee y profesa. Por lo tanto, cuando Jesús dice carguen su cruz y síganme, está diciendo, miren, con la realidad de vida que tienen, sin aparentar nada, sin esconderse de nada, traigan su cruz y vayan y caminen conmigo. Deben de saber, y fíjense que por eso es que es interesante notar que la cruz no es otra persona fuera de mí, sino soy yo mismo y mi adentro y todo lo que yo pienso y todo lo que yo experimento y todo lo que yo siento. ¿Por qué? Porque los ejemplos que da Jesús, primero, el primer ejemplo es, si ustedes quieren construir una casa en el campo, primero se sientan a pensar si les alcanza o no les alcanza el presupuesto que tienen. Porque si no empiezan, se quedan solo en los cimientos y dice el Señor Jesús que todo mundo comienza a decirles, este hombre no pudo terminar lo que quería construir. Y aunque es muy cierto que no nos debe de interesar lo que la demás gente opine, la gente va a hablar constantemente de todo lo que te propones y no le das conclusión, no lo terminas. Y a veces nosotros nos quedamos en el camino solo pensando en lo que la gente va a decir y muchas veces no actuamos, no realizamos, no avanzamos. ¿Por qué? Porque estamos muy preocupados de lo que va a decir la gente. Pero en realidad cuando cada uno de nosotros planea muy bien lo que va a hacer, cómo lo va a hacer,
de la forma y de la manera en que lo va a realizar, uno va saliendo adelante. El detalle está en que muchas veces queremos abarcar tanto y no hacemos nada. Debemos de planear muy bien cómo lo vamos a hacer, la manera en que lo vamos a ejecutar, y de esa forma todos nosotros vamos en ese proceso y en ese camino. Y ahí está la primera pauta, que la cruz de cada día yo debo de saber cómo la voy a construir. ¿Quiere decir que yo me tengo que llenar de dificultades, de problemas? No, no me refiero a eso, me refiero a cómo vas a hacer para caminar con la cruz de ese carácter que tienes. La cruz que tienes de esa manera de ser, que traes contigo desde tu propia naturaleza, desde tu nacimiento, desde tu concepción. ¿Cómo vas a hacer para hacerla crecer a lo bueno y no a lo malo? Mucha gente es muy inteligente, muy capaz, pero lastimosamente su inteligencia, su capacidad, la ha utilizado para hacer el mal. No la utiliza para hacer el bien, y a esto me refiero. A que muchas veces nos cuesta tanto planear hacer el bien, que se nos hace más fácil poder hacer el mal que el bien. Porque el bien requiere constancia, requiere permanencia, requiere perseverancia. El mal solo requiere que estés decidido a hacerlo, lo haces y continúas caminando. El bien no. Porque el bien trae consigo el hecho de que la gente te conozca, de que la gente te reconozca, y donde quiera que te vean, la gente va a reconocer tu corazón, tu ser lleno de bondad. Y por eso mucha gente prefiere hacer el mal que hacer el bien. Y por eso el libro de sabidurías viene y nos recalca con este hermoso ejemplo. Si imagínense, nos cuesta conocer las cosas terrestres y descubrir lo que está al alcance de la mano. Esto quiere decir todo lo que podemos ser buenos. Todos nosotros diariamente encontramos en nuestro camino la manera de ser buenos. El detalle está que o cerramos los ojos, o nos hacemos los indiferentes, o no nos interesa hacer el bien. Eso es lo que nos quiere decir el libro de sabiduría. Y por eso dice él, a veces nos cuesta conocer las cosas terrestres y descubrir lo que está al alcance de la mano. Y aún más difícil, ¿quién podrá comprender lo que está en los cielos? Y por eso dice el escritor del libro de sabiduría, por eso el hombre y la mujer en la actualidad, el hombre y la mujer que creen en Cristo, o sea, nosotros que profesamos nuestra fe en Cristo Jesús, necesitamos que la sabiduría llegue a nuestras vidas. Que nosotros seamos enriquecidos de la sabiduría que proviene de Dios. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es la capacidad que yo tengo de amar como Dios ama. Esa es la sabiduría. La inteligencia es complemento de esa sabiduría, pero en realidad todos nosotros necesitamos ser sabios para saber distinguir en la línea tan delgada que tiene el odio del amor, el rencor del perdón. Esa línea tan delgada que nos puede llevar a muchos errores, a muchas situaciones complicadas. Y por eso necesitamos la sabiduría. ¿Para qué? Para saber cómo debo de amar y hasta dónde debo de amar. Y la manera en que debo de reconocer el amor que los demás tienen por mí. Y no solo dice el libro de sabiduría, no solo necesita la sabiduría, necesita el hombre y la mujer que siguen a Cristo Jesús, necesita el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, queridos hermanos, que en nosotros
actúa ¿para qué? Para que aprendamos a distinguir de las cosas terrestres las que nos dan la oportunidad de poder caminar en santidad, de poder luchar cada día para llegar a ser plenamente santos. Es el Espíritu Santo el que te inspira a ser bueno, a, a encontrar, como les digo, en este mundo la oportunidad de hacer el bien para lograr alcanzar el reino de los cielos con esa bondad y esa caridad que tienes y debes de tener en tu vida. Pero para eso debes de dejar actuar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te regala 7 dones que te hacen capaz de encontrar en el mundo la oportunidad de hacer presente a Dios, de manifestar a Dios a tus hermanos, especialmente al débil, al frágil, al que sufre, al que padece, al que está necesitado de escuchar palabra del Señor, y tal vez no solo la palabra del Señor, sino a experimentar la gracia que tú tienes en tu corazón y en tu ser a través de un pequeño gesto, de una palabra, de una estrechada de mano, de un abrazo, de una sonrisa, de un gesto de caridad y de bondad. Muchas veces, queridos hermanos, debemos de recordar nosotros que Dios sigue hablando de 1000 maneras. Dios no habla solo de una manera, habla de muchas maneras. Le habla al ser humano, y nosotros, que lo tenemos en nuestro corazón y que es parte de nuestra vida, debemos de ser conscientes que todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, todo, absolutamente todo nuestro ser habla de Dios. Nosotros somos transmisores de la fe de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos de saber cómo vamos a cimentar y hacer la verdadera construcción de la casa de nuestra fe y de nuestra entrega al Señor. No podemos quedarnos a medias. ¿Cuántos hermanos se deciden seguir al Señor, pero solo van a los retiros, solo van a los encuentros, solo van a, a las primeras charlas, y se quedan y no continúan, y se quedan nada más con los cimientos de su fe? No profundizan, no crecen, no hacen que esa casa de la fe tenga paredes sólidas, tenga ventanas que hagan que la luz brille en el interior de aquella casa. No tienen puertas, no tienen techo. Al final, muchos de nosotros queremos seguir al Señor, pero solo lo hacemos al principio. Como dicen popularmente, solo somos llamarada de tusas. Solo somos llamaradas. Y a la hora de realmente entregarnos y hacernos crecer en nuestra propia fe, no queremos cargar con la cruz de nuestra vida, con la cruz de nuestro estilo de ser, y nos quedamos y ya no continuamos, ya no perseveramos. Y por eso hay muchos hermanos que están ardiendo en la fe cuando están en los convivios, en los retiros. Pero una vez terminó todo eso, no se vuelven a acercar, no vuelven a ir a misa, no los vuelves a ver. ¿Por qué? Porque nada más abrieron el espacio donde iban a cimentar y se quedaron sin poder construir. Se quedaron sin poder continuar. Y entonces se quedan que cuando viene la lluvia fácilmente se ahogan. Cuando vienen las pruebas y las dificultades fácilmente se ahogan. Cuando el sol pega fuerte fácilmente se desesperan y se van. Y no continúan su crecimiento de fe.
y a cualquier problema, a cualquier tentación rápido caen. Son presa fácil de la tentación, son presa fácil del pecado, son presa fácil del mal. ¿Por qué? Porque lastimosamente no lograron entender que tenían que planear muy bien su proceso de crecimiento, su proceso de entrega. ¿Cuántos de nosotros vamos con la idea de que basta un retiro, basta un convivio y ahí terminó todo? Y ya de ahí ya no continúo con los procesos porque me encanta solo ir a cantar, me encanta solo estar allí en el templo y no hacer nada. Y si me llaman a ser catequista, si me llaman a ser coordinador, si me llaman a ser servidor dentro de la iglesia, en los ministerios de liturgia, del coro, fácilmente no asisto. Fácilmente digo que no tengo tiempo, que el domingo estoy ocupado, que para qué ir a reuniones, que para qué estarnos reuniendo, que para qué crecer en la fe, que para qué leer la palabra de Dios, que para qué oramos, que para qué confesarnos, y así poco a poco se va pudriendo todo el material de crecimiento que tenemos para construir nuestra casa. Y se quedó en puros cimientos. Si logramos alcanzar a poner los cimientos, de lo contrario, se queda nada más en los agujeros realizados para poder hacer cimientos. Y muchos de nosotros así andamos. Y en la actualidad muchos de nosotros con eso nos hemos conformado. Y por eso es más fácil decir que tu esposo o tu esposa es tu cruz. ¿Por qué? Porque no quieres reconocer lo que tú eres. No quieres reconocer tus debilidades, tus fragilidades. No quieres reconocer que te has equivocado varias veces. Pero lo peor de todo y lo más difícil de todo es no solo reconocer los errores que has cometido, sino alejarte de la misericordia de Dios. Porque Dios te sigue buscando. Dios te sigue encontrando. Dios sigue tocando tu corazón. Sigue tocando la puerta de tu casa, pero tú sigues de indiferente ante Dios. Si no, mira cuántos milagros ha hecho el Señor esta semana en ti, en tu hogar, en tu familia. Posiblemente esta semana ya no tenías para comer. Y Dios fue tan muy misericordioso y tan bondadoso que llegó alguien que te previó de frijoles, de arroz, de lo necesario para subsistir. Muchas veces olvidamos que Dios sigue estando bueno con nosotros y nosotros seguimos de necios de no querer cargar nuestra cruz y presentarnos delante de Él débiles, frágiles. Dios sabe que no eres perfecto. Dios conoce tu ser. Dios conoce de dónde fallas. Dios te conoce profundamente. Dios sabe el peso que cargas. ¿Tú crees que a Dios le agrada o le agradó lo que te hicieron? No. Dios no pasó indiferente ante esa situación que viviste. No pasó indiferente. Dios estaba más cerca de ti de lo que te imaginas. Que posiblemente no quiso hablarte por respetarte. Que posiblemente no quiso mandar un rayo sobre aquella persona o sobre aquella situación que te pasó. Pero Dios estuvo allí consolándote. Estuvo a tu lado y sigue estándolo. ¿Por qué? Porque Dios sabe la cruz que te toca cargar. Esa cruz por la que lloras muchas noches.
por la que lloras muchos días. Esa cruz que cuando escuchas una alabanza o cuando ves alguna situación, lloras porque te recuerdas de ese momento. Y por eso Jesús quiere que carguemos nuestra cruz. Si lo queremos seguir, carguemos nuestra cruz. ¿Por qué? Porque solo Él nos podrá sanar de eso que traemos dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro ser. Lo sabemos y estamos convencidos que Jesucristo no solo es el médico de nuestra condición humana, también es el médico de nuestra alma, el médico de nuestro espíritu, el médico de nuestro interior, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras sensaciones, de todo es médico. Y Él puede sanarte. Lo único que necesitas, cargar esa cruz y llevársela delante de Él. Como está esa cruz toda astillada, posiblemente hasta ya se le pegó matapalo a esa cruz. Posiblemente la tienes bien adornada, posiblemente ya la tienes bien decastada, posiblemente ya te incomoda esa cruz. Pero a pesar de todo eso, Jesucristo quiere verla. Y aunque la conoce, la quiere ver, quiere que tú le muestres la cruz con la que cargas. ¿Por qué? Porque Él sabe que cuando tú le muestras tu cruz, tú te desahogas delante de Él. ¿Por qué? Porque solo Él es la esperanza de nuestra vida. Solo Él es el aliento de nuestra existencia. Solo Él nos ayuda a cimentar y a construir. Solo Él nos ayuda a cimentar y a terminar lo que nos proponemos. Y por eso cuando Pablo le manda la carta a Filemón, diciéndole que le regresa a su esclavo Onésimo, pero ya no se lo regresa como esclavo, porque ha estado Onésimo con él en la cárcel, que está en la cárcel por causa del evangelio de Cristo Jesús, le dice San Pablo a Filemón, te lo regreso porque aquí me es útil, pero será más útil a ti, porque él ha escuchado de viva voz mía la palabra del Señor. Por lo tanto, ya no te lo mando como esclavo, te lo mando como uno igual que nosotros. Qué hermoso eso. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos regresado de una Eucaristía, de una adoración al Santísimo? ¿Cuántos de nosotros hemos regresado al igual que Onésimo a nuestra casa, libres de esa cruz pesada, libre de nuestros problemas, libre de nuestros pecados, libre de nuestras dificultades, de nuestros pensamientos que nos atormentan? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han experimentado que después de una Eucaristía, después de la reflexión de una palabra, hemos sido totalmente libres, al igual que Onésimo? Porque la palabra del Señor nos liberó y le dio nuevamente sentido a nuestra existencia. Y desde entonces todos nosotros vivimos alegres y gozosos de servir al Señor, de ser precursores de su palabra, proclamadores y anunciadores de su buena nueva. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, hemos tenido la oportunidad, al igual que Onésimo, de regresar a nuestros hogares ya totalmente libres? Y aunque los problemas estaban allí todavía en la casa, aunque las dificultades todavía estaban en la casa, pero nosotros íbamos diferentes. ¿Por qué? Porque el Señor había obrado directamente en nosotros y completamente en nosotros. Y a partir de ahí entonces surge la oportunidad de reconocer el segundo ejemplo que pone Jesucristo.
Un rey que va al combate se sienta y piensa que si su enemigo viene con 20,000 soldados y él solo tiene 10,000, se pone a pensar, ese me va a ganar. Váyase una tregua cuando todavía está aún lejos. Negocia la guerra. Pues lo mismo nosotros debemos de aprender a negociar con Dios nuestras debilidades. ¿Para qué? Para que Él nos haga fuertes, para que Él nos haga valientes. El problema es que muchas veces nosotros llegamos delante del Señor a elevar nuestras súplicas, nuestras oraciones, pero son más oraciones de venganza que de otro tipo. En lugar de buscar en Dios fortaleza, fuerza, valentía, buscamos venganza, buscamos la manera de cómo Dios destruye al que me cae mal, al que me hizo esto, al que me hizo lo otro. En lugar de buscar la paz y la tranquilidad, buscamos resentimiento. Como la señora, ¿verdad? Que al salir de su casa encuentra que hay un montón de basura frente a su casa. Y en lugar de agarrar una escoba y barrer y recoger la basura, viene y se pone a gritar y a pelear con medio mundo, a discutir con medio mundo. ¿Por qué? Porque en lugar de buscar paz y tranquilidad con los que están a su alrededor, busca la manera de cómo discutir, de cómo pelear. Y por eso en la vida no es que nos tengamos que dejar, no es que tengas que agachar la cabeza. No, debemos de buscar nosotros constantemente la paz y la tranquilidad, la concordia. ¿Por qué? Porque al final, quien te quiere hacer mal, quien te quiere hacer daño, solo Dios sabe cómo lo va a tratar. Solo Dios sabe la clase de justicia que va a poner sobre esa persona. Tú solo lo que debes de hacer es pedirle a Dios de que te dé paciencia y la oportunidad de ver el momento en el que Él tome justicia sobre sus manos. Pero muchas veces nosotros queremos hacer la justicia por las manos de Dios. Y por eso Jesús dice, miren, piensen bien qué es lo que van a hacer. Y tengan cuidado y cuídense mucho de buscar problemas, de buscarse dificultades. Cuando uno está adolescente, joven, adulto mayor, no adulto, joven o adulto, uno constantemente anda buscando problemas. Y el detalle está que aunque a veces uno no busque problemas, hay otros que buscan problemas con uno. ¿Y qué hacer ante esa situación? Y volvemos nuevamente a lo que nos dice el libro de sabiduría, Espíritu Santo, para no buscar las cosas terrestres, para no encontrarse solo con las cosas terrenales, sino encontrarnos con las cosas terrenales que nos conducen al cielo. No es fácil, como le dije al principio, el evangelio de ahora no está tan fácil, porque esto quiere decir que seguir al Señor significa cargar la cruz de mi manera de ser para construir la casa de mi fe, pero también construir un carácter de apóstol, de discípulo del Señor, que anuncia y denuncia el pecado, pero sin destruir a su hermano, sin destruir al más pequeño. Muchas veces la gente cuando predica, y lo pueden escuchar, la gente que predica en la calle, lo primero que hace es quererte destruir tu fe. ¿Y a qué iglesia va usted? A la iglesia católica. ¡Ay! La iglesia pagana, la iglesia impura y tantas cosas que dicen. ¿Por qué?
porque lastimosamente lo que quieren hacer es destruirte, no edificarte. Porque lo que quieren hacer es destruir tu doctrina, lo que tienes, lo que vives. Y por eso debes de tener cuidado. Y por eso muchas veces nosotros nos dejamos endulzar el oído tan fácilmente y no nos damos cuenta de todo el odio y de todo el rencor que te están transmitiendo. Y empiezas a decir, ay, sí, tiene razón. De verdad que tiene razón. Ay, mejor me voy a ir a esta iglesia. Me voy a ir a esta secta. Porque ahí sí me hablan de la verdad. ¿Cuál verdad? Una verdad llena de odio. Una verdad llena de resentimiento. Una verdad llena de odio hacia la Santísima Virgen, a los santos y a todo lo que profesas. Una iglesia así quieres. Una fe de odios y de rencores, esa es la que quieres. Esa es la que quieres profesar, esa es la que quieres seguir. Pues prepárate para que en tu corazón haya odio y llegues al punto de odiar a tu familia que no se quiere convertir como tú, que te perdiste y te fuiste por otro rumbo. Prepárate para guardar rencor en contra de tu abuela porque tiene santos, en contra de tu mamá porque va a misa, en contra de tu papá porque reza el Santísimo Rosario, en contra de tus hermanos porque hablan de la Santísima Virgen. Prepárate para eso. Pero eso sí, al final, Dios te va a preguntar si realmente hiciste conservar el amor, la concordia, la paz. Y si fuiste piedra de tropiezo y continúas siendo piedra de tropiezo, debes de preocuparte. Porque estás buscando más las cosas de este mundo y no las del cielo. Ay, es que lo hago para salvarlos, ¿no? No lo haces para salvarlos. Haces para llenarte tu propio egoísmo, tu propio ego, tu propio resentimiento. Porque posiblemente te hicieron algo y por eso estás lleno de rencor. Y por eso te quieres ir de la fe católica. Y por eso cuando ustedes escuchan a alguien que se fue de la iglesia, lo primero que lanza es odio, es rencor. Que cuando yo era católico hacía esto y esto y esto otro. Resentimientos, rencores. Vengan, dice Jesús. Si quieren seguirme, tomen su cruz. No pueden venir sin ser ustedes mismos. Delante de Jesús no podemos llegar con máscaras, con disfraces. Delante de Jesús no podemos llegar sin el vestido de fiesta. Tenemos que llegar así como somos, así como estamos de mal hechos, así como estamos. Negritos, blanquitos, feitos, trompuditos, así como somos, colochos. Otros tenemos espineros en la cabeza, así como somos. Ojos saltones, ojos achinados, ojitos claros, ojitos cafés, ojitos negros. Así como estamos, altos, chaparritos. Así como estamos. Pero con esta cruz que cargamos día a día, de esas penas y de esos sufrimientos, de todas las situaciones que vivimos. Esa cruz que te marca en tu hombro. Esa cruz que te pesa tanto. Esa cruz es la que hay que cargar. Y dejemos de pensar que los demás son nuestras cruces, no. La cruz está en nosotros.